El arresto del general Galindo en 1996 servía bien para ver las diferencias de criterio entre el periódico El Correo, que dirigía don José Antonio Zarzalejos, y el periódico ABC, que dirigía don Luis María Ansón. Atentos. No puedo ocultarle que la decisión de enviar a prisión en aquella fecha provisional, incondicional e incomunicada del general Galindo fue una de las decisiones más complicadas, más difíciles que he adoptado en mi vida profesional. En mayo de 1996, el juez de la Audiencia Nacional, don Javier Gómez de Liaño, ordenó la detención del general Rodríguez Galindo, acusado de estar implicado en el caso GAL. Era la detención más importante que se producía desde que estallara la trama. El que fuera jefe de la Guardia Civil en Guipúzcoa se había destacado por su lucha contra el terrorismo, con más de 120 redadas exitosas. Podría decirle, señoría, si me lo permite, que con 6 hombres como yo se hubiera podido conquistar América del Sur completa. Siendo especialmente célebres su captura en 1985 de Zabarte el Carnicero, entre cuyas víctimas había niños, de la desarticulación del comando Goyerri Costa, el que mató a Yoyes en 1987, y sobre todo fue el artífice del desmantelamiento de la cúpula terrorista en 1992 en Bidart. Por todo ello, fue ascendido a general por el gobierno socialista. Además, toda la prensa, tanto de derechas como de izquierdas, elogiaba la actitud del coronel. Pero aquella brillante trayectoria se torció cuando en 1995 el diario El Mundo publicó la declaración del policía señor López Carrillo. El policía en cuestión había sido amigo personal del que fuera delegado del gobierno en Euskadi, don Julen Elorriaga, y acusó que tanto el señor Elorriaga como el propio coronel Galindo eran quienes habían autorizado los asesinatos de los etarras Lasa y Zabala. Vamos a un atentado en la Chavaleta, volvemos de camino en el coche del gobernador civil, el Gorriaga, el general Galindo, el Gorriaga y yo. Y bueno, y ahí se avisa de que tiene una comunicación urgente, se baja en un ayuntamiento, llama por teléfono y bueno, y comunica al Gorriaga pues que habían caído 2 peces en Francia. Ante el encarcelamiento del general Galindo, muchos políticos socialistas, como don José Luis Corcuera o el propio don Felipe González, salieron en su defensa, cuestionando unos testimonios que no explicaban por qué habían permanecido callados durante 12 años. A nivel mediático, el que más se destacó en defensa del general fue el director de ABC, don Luis María Ansón, que le consideraba un héroe nacional y que atacó duramente al juez Liaño por encarcelarlo. Con todas aquellas cosas es muy difícil ahora verlas con el matiz. Era absolutamente insoportable el que el Estado de Derecho emplease sistemas no propios del Estado de Derecho para combatir a una banda terrorista. Es decir, aquello del GAL era el crimen de Estado, era los escuadrones de la muerte, fue una cosa inadmisible. Una vez dicho eso, claro, había gentes que lo que hacían era recibir orden de los que habían tomado la decisión política de hacer eso y la crítica a esas personas que se habían jugado la vida contra ETA, que no es que estaban haciendo unos escuadrones de la muerte contra demócratas, sino era contra ETA y qué tal, pues a mí me parecía injusto y por ejemplo las críticas al general Galindo yo creo que fueron excesivas y muchas veces manipuladas. No lo veía así el director del Correo, don José Antonio Zarzalejos, que consideró que aquella detención reforzaba la democracia. Y miré, por ejemplo, cuando detienen al general Rodríguez Galindo. Sí. Entonces, por hacer una comparación, en el diario ABC le definen como el mayor héroe de la lucha contra ETA, y ese mismo día en el diario El Correo, dirigido por José Antonio Zarzalejos, dice Galindo en prisión, democracia sólida. Sí, no tiene... sobre esta diferencia de criterio entre los dos periódicos, digamos, conservadores. Bueno, pues yo creo que al final quién entró en la cárcel y quién fue condenado, ¿no? Yo creo que la justicia condenó a Galindo y desde luego yo creo que visto con retrospectiva el editorial del Correo, Galindo en prisión, democracia sólida, es infinitamente más acertado que el mayor héroe de la lucha contra ETA. Alguna vez en el momento le criticaba del sector, digamos, que podemos llamar de la prensa que era más cercano a Rafael Vera, a los mandos, digamos, de la lucha antiterrorista, le echaron en cara que usted en ese momento, conociendo también el drama terrorista, se posicionara en contra de ellos. Precisamente porque lo conocía, nunca se atrevieron a decírmelo. Yo creo que el GAL retroalimentó durante muchos años a ETA. El GAL no solamente fue una monstruosidad desde el punto de vista moral, es decir, combatir al terrorismo con terrorismo, eso es una barbaridad, es que fue una estupidez política, porque lo único que consiguió fue
intentar que los terroristas se legitimasen con un discurso según el cual el Estado no era muy diferente a ellos, ¿no? El GAL fue un completo desastre y alargó desgraciadamente la vida de ETA.